Buenos días, buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente, o buenas noches, no sé en qué momento usted está mirando la lección, pero es un privilegio saludarle en este día, miércoles 27 de mayo, cuando nuevamente vamos a estudiar otro tema interesante relacionado con esta lección titulada La roca herida. Vamos a extraer otra gran lección en el día de hoy. Estoy aquí con mi querida hermana Sonia Méndez, una hermana muy querida por mi esposa y este servidor. Bueno, también queremos mucho a su esposo, bueno, a toda su familia. Pero me da mucho gusto estar con usted ahora estudiando esta lección. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí para poder compartir con todos nuestros hermanos en esta nueva lección. Amén. Siempre buscamos la presencia de Dios orando de rodillas. ¿Quiere usted orar? Sí. Padre Santo y bueno, nuevamente de rodillas delante de su presencia, agradecidos en esta hora, oh Dios Santo y bueno, por el grande privilegio que tenemos de abrir su palabra y poder así compartir con todos nuestros hermanos, con todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Señor, en esta hora pedimos perdón en primer lugar y suplicamos que su Santo Espíritu sea el que traiga, Señor, sus palabras a nuestras mentes, a la mente de cada hermano, de cada almita. Sí, Padre, por favor, ilumínenos y ayúdenos, enséñenos en esta hora. Se lo pedimos y se lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos el tremendo error que cometió Moisés al golpear la roca. Vimos algunas razones por las cuales eso fue un tremendo error, pero hoy creo que vamos a tener más claro el cuadro de por qué eso realmente fue muy grave. Es que esa roca herida era simbólica. ¿De quién era la roca herida un símbolo y por qué estaba mal volver a golpearla, hermana Sonia? Bueno, sí. En primer lugar, vemos nosotros que esa roca herida estaba representando a Jesús. Allí vemos en Isaías 53, del 3 al 5. Vamos a ver esa primera parte, Isaías 53, del 3 al 5. Veamos. Nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, según estos versículos, la roca que hirió Moisés era un símbolo de Cristo. Exactamente, era un símbolo de Cristo, la roca que hirió Moisés. Por eso pues fue grave este error. Bueno, ¿qué le parece si para todavía tener más amplio el panorama, nos vamos al don profético, a Matrecas y Profetas, página 411, como la sierva del Señor lo dice? La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñaban las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fluye la corriente de la salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo había de ser ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Nosotros vimos ya ahí en Isaías 53, 4, 5, que nos dice exactamente que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vemos aquí realmente que él pagó nuestra horrible deuda de pecado. Lo que nosotros merecíamos, él lo pagó para que nosotros pudiésemos disfrutar verdaderamente
de la justicia de Jesús. Y fue herido el Señor cuando vino aquí en la tierra, pues una sola vez. Herido fue por nuestras rebeliones. Él murió una sola vez. Y Moisés, al golpear esa peña, ya por segunda vez estaba echando a perder prácticamente el simbolismo. Sí. Y por eso es que esto se ve que fue un tremendo error. Pero ¿qué sigue diciendo el don de profecía? En Hebreos 9:28, voy a leerles el texto, después comento allí. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos aquí el don de profecía que nos dice en relación a Hebreos 9:28, nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exhalando los deseos de su corazón en oración penitente. La tal oración presentará al Señor de los ejércitos las heridas de Jesús y entonces brotará de nuevo la sangre vivificante simbolizada por la corriente de agua viva que fluía para Israel. Tremendo, o sea que esa agua que salió de la roca simbolizaba la sangre que salió de Cristo para darnos esperanza. Exactamente. Y yo tengo aquí un pequeño comentario que estaba precisamente viendo. Qué hermoso cuando el Señor es presentado de tal manera que la deuda del hombre pueda ser cancelada. Se queda uno maravillado que todo el capítulo 54 de Isaías es aplicable al pueblo de Dios, el de antes, el antiguo, como el presente. Todo es aplicado este capítulo 54 de Isaías. Y así se cumple cada especificación de la profecía. Nos dice en este comentario, el Señor no abandonará a su pueblo en tiempos de su prueba. Él dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Verdaderamente que, y yo me quedo pensando y he estado meditando, cuando el Señor se lamentó en aquel día con el pueblo de Israel, cuando Él dijo, mi pueblo no conoció el día de su visitación. Y yo he estado pensando, ¿y nosotros? Estamos en una crisis mundial con esta pandemia. ¿Será que todo aquel que conoce la palabra de Dios se está dando cuenta de que el Señor también está visitando a su pueblo? ¿Y cuál es la actitud nuestra? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿O estaremos todavía en nuestras casas desperdiciando el poquito tiempo de gracia que el Señor nos da para esta preparación? Estamos en tiempos que realmente debemos abrazarlos, valorarlos, apreciarlos y debemos aprovecharlos para esta preparación. ¿O será que estamos también nosotros desconociendo el día de la visitación de nuestro Dios? Interesante. Hermanos y hermanas, el gran sacrificio de Jesús estaba tipificado allá en aquella roca que hirió Moisés por segunda vez. Lamentable que lo haya hecho por segunda vez porque, como hemos dicho, rompía todo significado, pero en alguna manera de esa agua que salía de esa roca, ya el Señor estaba diciendo como un día salía también, iba a salir sangre de Jesús para darnos a nosotros salvación. Amén. De manera que siendo Cristo ahora la roca que fue herida por nosotros, que fue molido por nosotros, que fue azotado por nosotros, ¿no crees, hermano, hermana, que vale la pena
que nos entreguemos completamente al Señor. Amén. Él ha hecho por nosotros todo. Él, como raudales, así, ha derramado su sangre para limpiarnos de toda inmundicia, para curarnos, hermanos, de nuestra enfermedad del pecado. Sí. Allí los israelitas tuvieron ese tremendo evangelio, podríamos decir, predicado en ese mensaje de la roca. Sí. Ojalá que nosotros, hermanos, podamos también comprender el grande amor del Señor al haber muerto por nosotros y al haber sido herido y abatido por nuestras rebeliones. No sigamos más en ellas, no sigamos más en el pecado. ¿En qué ocasión, hermana, y cómo era celebrado el flujo del agua de la roca por el pueblo judío en los días de Cristo? Bien interesante esto. Otra cosa que me hizo meditar tanto al estudiar esta lección. Verdaderamente, voy a leer primeramente, sobre el comentario de la pluma inspirada antes de ir a Juan 7, 37, 39. Miren, a mí me pareció tan irónico todas estas celebraciones porque nuevamente volví a pensar, pero ¿cómo si el pueblo no pudo darse cuenta de la visitación del Señor? Dice acá, para poder responder en qué ocasión y cómo era celebrado el flujo del agua de la roca por el pueblo judío en los días de Cristo. Una vez establecido, dice la pluma inspirada, una vez establecido en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. En la época de Cristo, esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante. Se realizaban en ocasión de la fiesta de las cabañas. Cuando el pueblo de todo el país se congregaba en Jerusalén, entonces se realizaban estas celebraciones. Durante los 7 días de la fiesta, los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas a sacar en un recipiente de oro agua de la fuente de Siloé. Iban seguidos por grandes multitudes de adoradores, de los cuales tantos como podían acercarse al agua bebían de ellas, mientras se elevaban los acordes llenos de júbilo. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud, nos menciona allí en Isaías 12:3. Luego el agua sacada por los sacerdotes era conducida al pueblo en medio de la algaraza, de las trompetas y de los cantos solemnes. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, recita el Salmo 122:2. El agua se derramaba sobre el altar del holocausto, mientras que repercutían los cantos de alabanza y las multitudes se unían en coros triunfales acompañados por instrumentos de música y trompetas de tono profundo. Mire qué tremendo. Cuando ahí nos dice en Isaías 12:3, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, en contraste con la celebración que hacían ellos acá, se quedaron en una celebración que hubiese sido como para reconocer quién era esa roca de donde vertían esas aguas, esas fuentes de aguas de la vida eterna. Y sin embargo, el pueblo llegó el día de la visitación del Señor y no le reconocieron. Vemos aquí en el texto de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Nos dice, en el último y gran día de fiesta, hablando de estas fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué tremendo, ¿no? Vemos acá que en realidad
el Señor está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando creemos verdaderamente en el Señor Jesús, cuando Él vive en nosotros, hermanos, las personas lo van a notar. Van a darse cuenta de que usted está caminando al lado de Jesús. Amén. Porque su vida misma se convierte en un testimonio. Su vida misma es un río de agua viva que salta de cada uno de nosotros que se entrega al Señor, y otros de esa manera pueden ver que hemos estado con Jesús, y ellos también van a querer saber a causa de nosotros mismos, van a querer saber del deseado de todas las gentes. Amén. Pero qué impresionante, hermanos, el hecho de que el pueblo conmemorara a lo largo de los años aquel tremendo evento cuando salió agua de la roca. Y cómo el Señor aparece y dice, justo cuando están conmemorando ese momento, aparece diciéndoles que Él es el agua viva. Amén. Que Él es el que tiene para Sí. saciarles la sed. Oh, hermanos, apareció entonces como diciendo, yo soy el que estaba simbolizado en esa roca. Es agua que les dio esa roca. Es lo que yo les voy a dar a ustedes. Cómo la gente puso la mirada en Él. Porque se está Él prácticamente atribuyendo la función de la roca. Sí. Mis hermanos, así nosotros vemos que Jesús había aparecido para seguirle dando de beber a todo el sediento. Amén. A todo el sediento espiritual, a todo el sediento de ser amado, sediento de ser aceptado, sediento de ser recibido, Amén. sediento de ser valorado. Jesús se aparece ahora para decir, quiero seguir dando agua, Amén. quiero seguir dando el Espíritu Santo a las personas para que le encuentren sentido a la vida. Sí. Oh, dijo el Señor allí, diciéndolo en mis palabras, ¿verdad? Ustedes han estado acostumbrados durante todo este tiempo a celebrar esta fiesta y no han entendido qué significa, pero ahora llegó el significado. Ahora estoy aquí, yo soy esa agua y estoy aquí para dársela a todo el que tenga sed. Hermano, hermana, este es un buen momento para que nosotros nos presentemos ante el Señor y le digamos, como aquella mujer samaritana, dame de esa agua. Amén. Hermanos, el Señor con gusto nos la quiere dar. Amén. Miren, así como estamos hoy estudiando, bebiendo agua de lo que es su palabra, así bebamos, hermanos, todos los días. Bebamos de Él, saciemos nuestra sed en Él. La roca herida, símbolo de Cristo. Todavía, mis hermanos, sigue dándonos ese mensaje de que Cristo, el que sació la sed del pueblo de Israel física, puede saciar la sed espiritual de todo aquel que ande sediento. Amén. De manera que en este momento yo quisiera darte un llamado, hermano, hermana, para que si has andado pecando o si estás pecando, si te sientes que tú no vales nada, si sientes tú que has fallado demasiado al Señor, te sientes seco en tu vida espiritual, hermano, hermana, escucha a Jesús diciendo, vengan a mí y yo les doy a beber el agua viva. Presentémonos al Señor. Miren, como la hermana Sonia mencionaba, en este tiempo de crisis, el Señor está visitándonos, está diciéndonos, yo soy la roca, yo tengo agua para ustedes, yo puedo suplir esta necesidad, yo soy el que puedo darles la satisfacción de tener esa saciedad que tanto anhelamos. Hermana Sonia, para terminar, ¿qué más a usted le gustaría agregar? Precisamente todo aquel que viene a Cristo, todo aquel, no importa, hermano querido, amigo, no importa lo que hiciste hace algunos minutos, si tú caes de rodillas ahora mismo delante del Señor,
Él tiene agua suficiente, agua viva, para poder traerte de ese estado en que te encuentras ahorita y comenzar a beber de esa agua viva, que es la única fuente que puede satisfacer nuestro ser completo. Y podamos decir, como la samaritana, dame, Señor, de esa agua viva. Y podamos así estar preparados para en aquel día precioso cuando Él venga. Pero la preparación, hermanitos, es ahora. Si hoy no nos preparamos, ¿cómo vamos a enfrentar las siguientes dificultades que vienen a esta tierra en cumplimiento de la profecía? Preparémonos ahora y bebamos de la fuente del agua de la vida eterna. Bebamos de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a arrodillarnos para orar y pedirle al Señor que nos siga dando esa agua a partir de hoy. Amén. Querido Padre, muchas gracias, porque en la roca herida del desierto, Amén. allí nosotros podemos ver el evangelio presentado al pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel, Señor, no comprendió, porque cuando tú apareciste, Señor, ellos no quisieron beber de ti. Querían seguir celebrando, Señor, aquella fiesta sin significado. Sí, amén. Pero, Dios, ayúdanos. Señor, nosotros por tu gracia hemos encontrado que realmente Amén. sí tiene significado la historia Amén. cuando tú vienes a este mundo Amén. como el único que trae agua que refresca, como el único que trae agua que sacia, que no es otro que el Santo Espíritu tuyo, que viniendo a nuestra vida hace que corran ríos de agua viva Amén. de nosotros, Amén, porque Señor. ha llegado la bendición. Sí. Padre, ahora nosotros aquí estamos primero agradeciéndote porque tú fuiste herido Amén. y molido a golpes por nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos. Oh Padre, tú te dignaste a ser herido, a ser maltratado, para que nosotros, Señor, tengamos esperanza. Amén. Así que, Señor, queremos agradecerte eso, pero al mismo tiempo decirte que nos des el privilegio de beber del agua viva que tú Amén. das. Amén. Nosotros, Señor, ya no queremos andar sedientos, ya no queremos tener este desierto espiritual en nuestra vida. Queremos, Señor, a partir de ahora, que nuestra vida espiritual sea renovada, sea Amén. refrescada. Amén. Y aquí estamos, Padre, diciéndote que queremos beber de ti. Amén. Danos, por favor, tu agua todos los días y, Señor, sacia nuestra sed. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorioso.